Padre amado, te damos gracias por este momento, por el privilegio que tenemos de escudriñar tu palabra. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Queremos pedir que tú puedas seguir transformando la obra que has comenzado en nuestras vidas. Señor, te presentamos esta primera clase de los profetas mayores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra primera lección que tiene que ver con los profetas mayores y el primer profeta mayor, Isaías, por lo cual nuestra primera lección es sobre el libro de Isaías y titula nuestra lección número 1, Profecías de condenación sobre Judá e Israel. Estas profecías estaban dirigidas sobre Judá e Israel. Recordemos que después de la muerte del rey Salomón, el reino se había dividido en dos. En el reino del norte se encontraba Israel y en el reino del sur estaba Judá. Y estas profecías estaban dirigidas tanto al reino del norte como al reino del sur, si no se arrepentían. Y eran profecías no de bendición, eran profecías de condenación. Vamos a ver en nuestra lección cuál fue el final de estos dos pueblos. Aunque también vamos a dejar en suspenso uno de estos pueblos, porque uno de los pueblos va a ceder ante el pecado y no se va a arrepentir delante de Dios. Antes de comenzar y a entrar de lleno a la lección, tenemos que tener presente algunos aspectos preliminares. Bien sabemos que el autor del libro de Isaías es el propio Isaías. Isaías, ¿qué significa? Isaías significa la salvación viene de Jehová. ¿Dónde nació Isaías? Isaías nació en Jerusalén. ¿Y cuál fue la fecha de su ministerio? Isaías ejerció su ministerio entre aproximadamente el 740 al 700 antes de Cristo. Y el lugar del ministerio de Isaías fue en el reino del sur, en Judá. Nuestro punto número 1 trata acerca del juicio profetizado sobre Judá. En otras palabras, cuando estamos hablando de juicio, tiene distintas acepciones. La acepción que vamos a tomar es castigo. Castigo profetizado sobre Judá. Pero este castigo está profetizado sobre Judá. Si se arrepentía de sus pecados, no iba a venir castigo. Vemos en la parte derecha una portada de un libro que titula Sodoma y Gomorra. Y esto lo vinculé con la maldad. Y Dios lo vinculó con la maldad de Judá. Se estaba comportando de manera pecaminosa Judá. Por lo cual el Señor les dijo a sus príncipes de Sodoma. Y al pueblo de Judá les dijo pueblo de Gomorra. Imaginemos al grado de pecado que había llegado el pueblo de Judá, por lo cual Dios los tuvo como enemigos. Sin embargo, Dios quería purificarlos, para lo cual iba a enviar un castigo que iba a venir si Judá no se arrepentía. Pero si Judá se arrepentía, iba a venir el perdón de Dios al pueblo de Judá. Vamos a ver más adelante si Judá se arrepintió de sus pecados o no se arrepintió de sus pecados. En nuestro punto número 2 tenemos el día de Jehová sobre Israel. Cuando en la Biblia encontramos el día de Jehová, casi siempre lo vamos a relacionar como un día de castigo, un día de juicio. En otras palabras estaríamos diciendo castigo de Jehová sobre Israel. Un castigo que iba a venir sobre Israel. ¿Pero por qué iba a venir un castigo sobre Israel? Tenemos en la parte derecha a un dibujo en el cual se encuentra un hombre con cuello erguido, muy soberbio. De esta manera es como se estaban comportando el pueblo de Israel, el reino del norte, con cuello erguido, ensoberbecido y altivo. ¿Y altivo y ensoberbecido contra quién? Contra Dios. Porque al igual que Judá, Israel estaba viviendo en pecado y no quería arrepentirse, por lo cual Dios estaba anunciando que iba a venir un juicio sobre Israel si no se arrepentía. Punto número 3. La parábola de la viña. Una parábola es una comparación.
En este caso, dentro de esta parábola tenemos ya a los dos reinos anteriores que hemos citado, al reino del norte, Israel, que era la viña, y al reino del sur, que era la planta deliciosa y correspondía a Judá. Y es por esa razón que dice en Isaías capítulo 5, en el versículo 7, la viña de Jehová es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa. Ya tenemos a la casa de Israel y la casa de Judá. Y de la casa de Israel y de la casa de Judá, ¿Dios qué esperaba? Esperaba juicio, esperaba que estuvieran viviendo rectamente. Sin embargo, Dios encontró vileza, es decir, encontró pecaminosidad en Israel y en Judá. Y Dios a la vez estaba esperando de Israel y de Judá que estuvieran viviendo en justicia. Sin embargo, encontró clamor, es decir, encontró injusticia, porque cuando hay injusticia, el pueblo empieza a clamar, y el pueblo de Israel y de Judá no estaban viviendo justamente y no estaban haciendo lo recto delante de Dios, sino que estaban andando ensoberbecidos, altivos, como ese dibujo que hemos visto en la anterior diapositiva. Previamente a que viniera el juicio de Dios sobre ellos, en caso de que no se arrepintieran, pues Dios comisionó a una persona, a un profeta, al profeta Isaías, para que pueda irles a hablar tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel, para que se arrepintieran, porque el Señor quería el arrepentimiento del reino del norte y el arrepentimiento del reino del sur, por lo cual Dios levantó al profeta Isaías en el año 730 antes de Cristo, para que fuera a darle su mensaje a ambos pueblos para que se arrepintieran. Y vemos cuando Isaías fue comisionado por Dios, cuando Dios se le apareció a Isaías, Isaías reconoció su condición de pecador, lo contrario a lo que no habían hecho los anteriores pueblos, pero en este caso Isaías reconoció su condición de pecador. Pero no basta con reconocer que nosotros somos pecadores, porque una persona del mundo, por ejemplo, también reconoce que es pecadora. Sin embargo, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está que si a esa persona le duele saber que es pecadora, en este caso cuando Isaías, sabía que él era una persona pecadora, pues a la vez le dolía en su corazón. Por eso en Isaías, en el capítulo 6, en el versículo 5, en la primera parte dice: ¡ay de mí! Una expresión de dolor del profeta Isaías, y se humilló delante de Dios. Y Dios le perdonó de sus pecados a Isaías, y cuando ya estaba limpio de sus pecados, pues ya estaba preparado para ir a dar el mensaje de arrepentimiento tanto a la casa de Judá como a la casa de Judá, a la casa de Israel. Nosotros bien sabemos que para también nosotros llevar la gran comisión de ir y predicar a las naciones, tenemos que estar purificados de nuestros pecados. Y de esa manera dice que Dios, en las manos de Dios vamos a ser instrumentos útiles si nos purificamos de nuestros pecados. Isaías estaba comisionado para que fuera a hablar a Israel y a Judá. Punto número 5. La destrucción de Israel por Asiria. Isaías ya estaba comisionado y vamos a leer un mensaje que mandó a Israel, que se encuentra en Isaías capítulo 7 en el versículo 8 en su segunda parte. Dice de la siguiente manera a Israel: Efraín será quebrantado. En la Biblia, cuando encontramos la palabra Efraín, se está refiriendo a Israel. En otras palabras, Israel será quebrantado. Ese era uno de los mensajes de Isaías al pueblo de Israel. Será quebrantado hasta dejar de ser pueblo, si no se iba a arrepentir. Y en Isaías capítulo 7, en el versículo 17, añade algo más el profeta Isaías concerniente a Israel. Les dijo: Jehová hará venir sobre ti al rey de Asiria. Jehová iba a hacer venir al rey de Asiria si Israel no se iba a arrepentir de sus pecados.
Finalmente Israel no se arrepintió y en el año 722 a.C. los asirios vinieron y tomaron a Israel e Israel se perdió en medio de los asirios y es lo que se conoce en el presente como las 10 tribus perdidas de Israel. No se arrepintieron, vino el juicio de Dios y terminaron desapareciendo el reino del norte. Punto número 6. Tenemos la destrucción de Asiria por Dios. Dios también profetizó la destrucción de Asiria. ¿Por qué? Bueno, también por su maldad. Antes de entrar a ese aspecto, tenemos que vincular esta diapositiva con la anterior diapositiva. La anterior diapositiva habíamos terminado con la toma de Israel por los asirios en el año 722. Y una vez que en el año 722 habían tomado al reino del norte, a Israel, los asirios pretendían tomar a Judá. Y es por esa razón que Dios les decía al pueblo de Judá: pueblo mío, no temas de Asiria, con vara te herirá. Es decir que sí, los asirios hirieron al pueblo de Judá. Sin embargo, Dios prometió que de aquí a poco serán destruidos los asirios. Los asirios en la historia finalmente también fueron destruidos. Recordemos que cuando Jonás fue comisionado para ir a predicar el arrepentimiento de Nínive, los ninivitas se arrepintieron, pero después de unos 100 años después fueron finalmente destruidos, porque volvieron a hacer lo malo. La próxima generación volvió a hacer lo malo y finalmente los de Nínive desaparecieron. ¿Y qué tiene que ver Nínive con Asiria? Nínive era la capital de Asiria, y cuando fue tomada Nínive y destruida, también fueron destruidos juntamente con ellos a los asirios. Y vemos en estas profecías cómo Dios sabe el futuro, conoce lo que va a pasar. En caso de que las personas no se arrepientan, sucede lo que Dios dice. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos llevado el día de hoy sobre las profecías de condenación sobre Judá e Israel. Hemos visto los aspectos preliminares. El libro de Isaías fue escrito por el mismo autor, Isaías. En nuestro punto número 1 hemos visto el castigo que iba a venir sobre Judá si no se arrepentía. En el punto número 2 hemos visto el castigo que iba a venir sobre Israel. En el punto número 3 hemos visto la parábola de la viña, y esta parábola de la viña incluye tanto a Israel como a Judá, sobre ese juicio que iba a venir sobre esos dos pueblos. En el punto número 4 tenemos a un mensajero comisionado para que llevara un mensaje de arrepentimiento tanto a Judá como a Israel, y este comisionado estuvo a cargo del profeta Isaías. Isaías se arrepintió, Dios lo purificó y estaba preparado para el ministerio al cual él fue levantado. En el punto número 5 hemos visto cómo finalmente Israel no se arrepintió de sus pecados, por lo cual Asiria lo tomó y los israelitas terminaron desapareciendo en el año 722. En el punto número 6 hemos visto que Asiria pretendía tomar Judá. Sin embargo, después de que él tomó a Judá, Dios prometió que Asiria también iba a desaparecer, y desapareció con la destrucción de Nínive. Y vemos cómo lo que Dios dice se cumple. Para terminar, vamos a hacer una síntesis sobre nuestra lección número 1. Profecías de condenación sobre Judá e Israel. El juicio de Dios era inminente sobre Israel y Judá. Y si no se arrepentían, Israel no se arrepintió de sus pecados, y en el año 722 terminó desapareciendo. Ahora vamos a ver si Judá, en las próximas lecciones vamos a ver si Judá se arrepiente o no se arrepiente de sus pecados frente al mensaje de arrepentimiento del profeta Isaías. Señor, te damos gracias por este día, que hemos aprendido un poco acerca de lo que tú anuncias sobre nuestro comportamiento si no nos arrepentimos, Padre amado. Hemos visto cómo, Señor, lo que tú dices se cumple.
Padre amado, gracias por este día, por la lección que hemos tenido este día. En el nombre de Jesús, amén.